Y precisamente para hablar sobre este tema tenemos en la línea telefónica a Carlos Augusto Morales. Él es director general de licencias y operación de transporte vehicular de la CEMOVI. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Hola, muy buenos días, con el gusto poder platicar con ustedes. Bueno, pues lo veíamos ayer, es la portada de muchos diarios esta mañana. Los taxistas aquí en la Ciudad de México y en la zona metropolitana tomaron las calles en demanda pues a que se retiren los servicios que se ofrecen a través de aplicaciones móviles. Sabemos que un grupo entró a la Secretaría de Gobernación y llegaron pues a algún acuerdo sobre mesas de trabajo. ¿Qué es lo que ocurrió? Sí, es correcto. El día de ayer, después de la movilización, los taxistas fuimos invitados a la Secretaría de Gobernación a acudir a una mesa de trabajo donde se acordaron 4 reuniones básicamente, una con la Secretaría del Estado de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sería la segunda, otra con el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Movilidad y otra más nuevamente en Gobernación para hacer una evaluación de lo que se platique. Las mesas son de carácter técnico-jurídico y es importante decir que el centro de la política pública de la ciudad son los usuarios. El gobierno de la ciudad está poniendo especial atención en los usuarios y estamos también ayudando a los taxistas. Desde que inició el gobierno, la jefa de gobierno nos instruyó iniciar los trabajos para generar una aplicación del taxi y estamos mejorando la tramitología para evitar los excesivos costos que tenían que pagar los taxistas por efecto de la corrupción. Eso llevaba a que su operación se incrementara en cuanto a su costo en un 200 o hasta 300%. Carlos Augusto, ¿y en estas mesas de trabajo en algún momento se ha considerado la opción o ha habido algún acercamiento por parte de las empresas que ofrecen este servicio a través de aplicaciones móviles para pues que también su punto de vista y su opinión sea escuchado y tomando en cuenta y pues poder regular de mejor manera pues este servicio aquí en la capital del país? No, esa reunión fue consecuencia de la manifestación, atender a la manifestación, pero es importante decir que en CEMOVI estamos abiertos al diálogo y sobre todo que el punto de vista más importante es el de los usuarios. Hemos estado trabajando con muchos taxistas para mejorar la calidad del servicio, para mejorar la calidad de la flota que está circulando y queremos decirles también a nuestros amigos taxistas que todos los trámites que se están haciendo en CEMOVI se están digitalizando, se están mejorando para que tengan mejores condiciones de competitividad. Respecto al incremento de la tarifa que ellos solicitan del 30%, ¿qué es lo que dice la CEMOVI? ¿Es viable esta propuesta? Bueno, ayer el tema único fue el tema de las plataformas, no tratamos otro tema. Bueno, pues ¿cuándo iniciarán las próximas mesas de trabajo? Y bueno, pues sobre todo, ¿cuál ha sido la conclusión de los taxistas luego de esta reunión? ¿Anunciarán un nuevo paro, más movilizaciones? ¿Seguirán manifestándose contra los servicios de mensajería? Bueno, primero es un dato que quisiera precisarte. En la Ciudad de México tenemos 141,000 taxistas. Ayer se estimaba que alrededor de 1,000 solamente se movieron, no todos, por cierto, con sesiones de forma regular. Y algo que es muy importante decirte es que hacemos un exhorto a nuestros amigos taxistas para que sigamos trabajando para tener una muy buena relación con la ciudadanía, una muy buena relación con los usuarios. No podemos afectar a las personas a las que les prestamos nuestros servicios. Precisamente, Carlos Augusto, ahora que lo mencionas, tomar en cuenta el punto de vista de la ciudadanía. Nosotros hemos leído, pues a través de los comentarios que se hacen en las redes sociales, que algunos ciudadanos demandan no utilizar los taxis del gobierno de la Ciudad de México, los que circulan, los de color rosa por las calles de la ciudad, ya que dicen carecen de un buen servicio. De alguna manera, el gobierno capitalino podría apoyarlos para que mejoren sus unidades, precisamente para que este servicio sea más eficiente y puedan tener una mayor demanda y, por lo tanto, pues mejores ganancias. Sí, de hecho, estamos trabajando ya en eso. Acabamos de lanzar el día 25 de abril nuevos procesos que nos van a ayudar a que mejoren las condiciones de circulación de la flota, que estamos eliminando corrupción, que les incrementaba los costos de forma importante a los taxistas. Algo que es muy importante también es, estamos trabajando con ellos para mejorar las condiciones de servicio. Nosotros creemos que esa es la mejor respuesta que podemos dar ante la problemática que se está viviendo.
Y que sin duda alguna pues tendrá que ser un trabajo coordinado con otras dependencias, como parte también de las demandas de los taxistas, es el tema de la inseguridad a la que se enfrentan todos los días al salir a trabajar en las calles de la ciudad. Sí, es correcto. Lo importante es que empecemos a trabajar en esta materia, que estamos trabajando ya en esta materia, y reitero este exhorto. Para nosotros algo que es muy importante es que la relación que guardamos los taxistas de la Ciudad de México con la ciudadanía se vaya mejorando paulatinamente a partir de que estamos mejorando las condiciones del servicio. Y te quiero decir, hay muchos taxistas que están realmente comprometidos con el tema del servicio, que hacen su mejor esfuerzo todos los días por prestar un servicio adecuado, y queremos que sean todos. Así es, pues habrá que, pues sin duda alguna, como bien lo dices, realizar, agrupar a estos taxistas, como bien lo decías, pues hay algunos que realmente sí ofrecen un buen servicio, un servicio de calidad que satisface las necesidades de los usuarios. Te agradecemos mucho la comunicación esta mañana, Carlos Augusto Morales, director de Licencias y Operación de Transporte Vehicular de la CEMOVI. Muchas gracias, muy buenos días.